Hola, bienvenidos a esta nueva catequesis. Vamos a empezar esta mañana con la 104 y va a hablar de cómo el cuerpo es profético. El gran título es El significado esponsal del cuerpo humano, corresponde al significado esponsal de la alianza y la da Juan Pablo II el 12 de enero de 1983. Y vamos a ir pasando de el Antiguo Testamento y ese signo del matrimonio, esa alianza de amor de Dios con Israel, a este brinco tan grande, a Efesios 5, ¿verdad? En el que hemos estado repasando el gran misterio, como dice San Pablo, y lo digo, de Cristo y de su iglesia, para finalmente culminar en lo que es la expresión más grande de este amor esponsal, lo vamos a ver con detalle, de Cristo por su iglesia. Entonces te invito a que comencemos con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos aquí en tus manos esta mañana. Te consagramos la escucha de esta cápsula para que abras nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, que sepamos gustar esta belleza y este ideal al que nos llamas, para que luego con tu gracia, con tu amor, con tu compañía, podamos ir aplicando día a día esta fidelidad que hoy nos invitas a vivir. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, comenzamos en el número 1 y dice así. Analizamos ahora la sacramentalidad del matrimonio bajo el aspecto del signo. Este va a ser algo como muy icónico de esta catequesis, ¿se acuerdan? Un signo es algo que pues uno puede distinguir, que puede oler, que puede ver, que puede tocar y te lleva a algo más, ¿no? Y concretamente hablábamos de ese signo visible de las realidades invisibles. El matrimonio como signo. Ahora sí aterrizando lo que es el sacramento del matrimonio como este signo del amor de Dios. Cuando afirmamos que en la estructura del matrimonio como signo sacramental también entra esencialmente el lenguaje del cuerpo, hacemos referencia a la amplia tradición bíblica, desde el Génesis en todo el Antiguo Testamento, y luego pasaremos ahora desmenuzando a cada uno de los profetas para entender este amor esponsal que no es invento de la teología del cuerpo, que está tejido en esa sagrada Biblia que arranca con la historia de amor, por decirlo así, de Adán y Eva, que ahí casi en la mitad de la Biblia también nos narra el cantar de los cantares y ese amor tan increíble de el amor del hombre y de la mujer, que se van buscando, que nos encuentran, que se vuelven a encontrar, que se gozan mutuamente, etcétera, para finalizar obviamente con las bodas del Cordero, como ya lo hemos visto en otras catequesis, ¿no? Esas bodas de Cristo con su iglesia, esa boda de Cristo contigo y conmigo, porque a veces me dicen, ¿qué es eso de las bodas del Cordero? ¿Quién se casa, no? No, nos casamos nosotros, ¿no? Ese Dios que ha pagado el precio para casarse con nosotros. Bien, y continúa diciendo, esta tiene su origen en el libro del Génesis y encuentra su coronamiento definitivo en la carta a los Efesios. Los profetas del Antiguo Testamento han tenido un papel esencial en la formación de esta tradición. Al analizar los textos de Oseas, Ezequiel, Deuteronomio, Isaías y de otros profetas, nos hemos encontrado en el camino de esa gran analogía cuya última expresión es la proclamación de la nueva alianza bajo la forma de un desposorio entre Cristo y la Iglesia. Basándonos en esta amplia tradición, nos es posible hablar de un específico profetismo del cuerpo, tanto por el hecho de que encontramos esta analogía ante todo en los profetas, como por lo que se refiere a su mismo contenido. Aquí, el profetismo del cuerpo significa precisamente el lenguaje del cuerpo. Significa que hay una verdad que se comunica a través de los cuerpos del uno y del otro. El cuerpo habla. Y no solamente en el lenguaje conyugal que estamos ahora analizando, sino el lenguaje que vemos todos los días, ¿no? La sonrisa, la mirada, inclusive solo un cruzar de brazos, el ver a una persona hincada, te habla. Es una forma que tiene ese cuerpo que transmite una palabra, una acción, una verdad. Y vamos a verlo ahora específicamente entre los esposos. En el 2 nos brincamos las primeras líneas y leemos aquí.
Los profetas, presuponiendo todo el contenido jurídico-moral de la alianza, profundizan más aún revelando en ella una dimensión incomparablemente más honda que la del mero pacto. A mí me encanta, ¿no? Bueno, obviamente sabemos que la alianza, estamos hablando de esta unión sagrada entre dos, ¿no? Puede ser entre dos naciones, entre dos familias, dos personas. Es una unión sagrada. Y aquí está diciendo Juan Pablo II, cuando hablamos del matrimonio y en este pacto conyugal, estamos hablando mucho más allá de un contrato. Estamos hablando mucho más allá de unas reglas que hay que cumplir, 1, 2 y 3 para complacer a Dios, o si me porto bien y en la lista pongo esas palomitas, ¿no? 1, 2, 3, ya cumplí y entonces Dios me va a dar un premio. No, esta relación con Dios es mucho más allá de un contrato de deberes y de obligaciones, ¿no? De derechos. Es una relación de amor, estamos hablando de un romance divino, estamos hablando de la sed del ser humano que es infinita y que Dios quiere saciar. Y ese tipo de religión sí atrae cuando se basa desde el amor y entendemos quién es Dios, para que entonces ya, claro que hacemos lo que nos pide, pero primero hay que tener esa experiencia de este Dios que tanto nos ama, ¿no? Que tanto te ama, que tanto me ama. Y dice así, Dios, al elegir a Israel, se ha unido con su pueblo mediante el amor y la gracia. ¿Te suena aquí la descripción de un dictador? Creo que no. Es más bien la de un amante, ¿no? Que quiere unirse en el amor y en la gracia, en regalo, en donarse. Se ha unido con un vínculo particular, profundamente personal, y eso me encanta. Por eso Israel, aunque sea un pueblo, es presentado con esta visión profética de la alianza como esposa o mujer, que son términos en singular. Está hablando de Israel en general. Cuando ya empiezo a hablar de Israel, que es la esposa, que es fiel o no es fiel, está hablando de una persona concreta. Y la relación de Dios así es con nosotros, que aunque ha muerto por todo el mundo, ¿verdad? Si fueras tú la única persona, por ti haría lo mismo. Es algo que Él sabe que hay una relación tuya con Él que nadie más puede tener, única e irrepetible. Y continúa diciendo, por tanto, en cierto sentido, como persona. Y vean aquí la maravilla, y aquí de verdad es lo que les decía que empieza nuestra meditación. Y nada más y nada menos que de Isaías 54, vamos a leerlo y a gustarlo, casi sin tener yo que decir más. Tu esposo es tu creador. Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que es Dios de toda la tierra. Dice tu Dios, no se apartará de ti mi amor, ni vacilará mi alianza de paz. En inglés, no se apartará de ti mi amor se traduce como Dios te ama con un steadfast affection. ¿No? Y me llamó la atención porque en la traducción no es exacta, no es así. Nosotros en español decimos, no se apartará de ti mi amor, pero me dio curiosidad, ¿qué quiere decir exactamente ese steadfast affection? Y al buscarlo encontré estos significados, hablando de cómo es el amor de Dios por nosotros, ¿no? Por ti, por mí. Dice, es un amor que es firme, decidido, de fe, de adhesión. Es una fiel alianza con Él, con una persona que es Dios, que se ha encarnado, ¿no? Que es esa tercera persona de la Santísima Trinidad, ese verbo que se hizo carne, es una persona. Y te dice aquí, esta alianza no es con un papel, es conmigo. Y yo soy un Dios que te ama y que se quiere comprometer. Esta steadfast affection se expresa perfectamente en esto que dice Juan Pablo II. No se apartará de ti mi amor. Mi amor es fiel, siempre estará contigo, siempre estoy ahí, a pesar de que muchas veces me falles, yo no fallo. Mi amor es fiel, se compromete mi persona completa contigo. Bien, 3. Yahvé es el Señor de Israel, pero se hace también su esposo. Los libros del Antiguo Testamento confirman la completa originalidad del dominio de Yahvé sobre su pueblo.
Imagínense esta originalidad, ¿no? Es decir, no es el Yahvé que conocí el Antiguo Testamento, hay algo original, hay un matiz distinto en el conocer de este Dios que se va revelando. Es precisamente que Cristo se relaciona con nosotros como esposo, contigo que eres esa mujer casada, ese varón casado, contigo que eres sacerdote, contigo que eres varón soltero, soltera, contigo si eres religioso o religiosa, contigo si tienes esa atracción al mismo sexo, contigo si eres divorciado o si eres viudo, contigo, contigo, no importa dónde estés parado, el Señor es tu esposo, el Señor es aquel que te puede amar y darte todo lo que tu corazón anhela. Y continúa diciendo, a los otros aspectos del dominio de Yahvé, Señor de la Alianza y Padre de Israel, se añade uno nuevo desvelado por los profetas, la admirable dimensión de este dominio, que es la dimensión esponsal. De este modo, lo absoluto del dominio resulta lo absoluto del amor, ¿no? Y pensando en Israel y cómo tenían todos estos dioses como Baal y que les rendían estos sacrificios para agradarle, el Señor dice, no, mi alianza contigo no es de que tú me tengas que pagar tantos sacrificios, ¿no? O que, no sé, tengas que tener conmigo una obediencia totalmente ciega porque yo soy tu Dios. No, Él realmente lo que quiere es relacionarse contigo de corazón a corazón. Y miren cómo termina este número. En relación a ese absoluto, la ruptura de la alianza no solo significa la infracción del pacto, fíjense, esto hablaría solamente de un cumplimiento, ¿no? En relación a este absoluto, es el absoluto de que el dominio de Dios no es un dominio de un dictador, sino un Dios que es amor, que es tu esposo. La ruptura de la alianza, o sea, romper esta unión sagrada, no solo significa la infracción de un pacto, donde nos quedaríamos en esa mera como concepción de algo como un contrato, vinculado a la autoridad del supremo legislador, sino, y vean que otra meditación, otro punto para nuestra meditación de esta mañana, sino, es decir, la ruptura de la alianza significaría la infidelidad y la traición. Pero continúa leyendo. Un golpe que traspasa directamente su corazón de padre, de esposo y de Señor. Piensa en el camino que llevas tú en tu vida espiritual, el camino con el Señor, ¿no? ¿Quién ha sido Dios para ti en ese camino? Y cuando hemos pecado, y lo hemos dicho en otras catequesis, me lo han comentado, me han escrito, qué fuerte, Rebeca, es preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué peco? No sé si recuerdan cuando hablábamos del hombre histórico y en realidad enfatizábamos, pecamos porque no entendemos la raíz del pecado. No es tanto que me porté mal y entonces tengo que confesarme, ya sentirme bien y así adquiero la paz. Estamos hablando de que el pecado es un darle la espalda a un Dios al que no conozco. Si yo realmente conociera a este Dios que precisamente tiene un corazón de padre, ¿no? Un corazón de esposo y un corazón de Señor, y qué padre, y qué esposo, y qué Señor, ¿no? Un Señor que es todo amor, toda ternura, toda donación, toda magnanimidad. Si yo tuviera la experiencia de este amor, qué difícil sería darle la espalda y pecar y caer. Y como dice aquí, darle un golpe que traspasaría directamente su corazón. Ojalá que ese amor de Él nos mueva a querer conservar esta vida de gracia. 4. Si en la analogía usada por los profetas se puede hablar de estratos, este es en cierto sentido el estrato primero y fundamental, dado que la alianza de Yahvé con Israel tiene el carácter de vínculo esponsal a semejanza del pacto conyugal, del matrimonio. Ese primer estrato de la analogía revela el segundo, que es precisamente el lenguaje del cuerpo. Nos brincamos 2 líneas. Los profetas comparan la alianza con el matrimonio. Se remontan a aquel sacramento primordial del que habla el Génesis, en el que el hombre y la mujer se convierten por libre elección en una sola carne. ¿Qué nos están diciendo aquí los profetas, ¿no? Acerca de este pacto esponsal con el Señor? Pues está diciendo que de alguna manera le permiten al cuerpo mismo hablar. Esto ya está en la siguiente página de mi libro, 560. Y continúa, es el cuerpo mismo el que habla.
Habla con su masculinidad o feminidad. Habla con el misterioso lenguaje del don personal. Habla finalmente, y esto sucede más a menudo, ya sea con el lenguaje de la fidelidad, es decir, del amor, ya sea con el de la infidelidad conyugal, es decir, del adulterio. Nada que ver con lo que es un contrato de tengo que cumplir porque no tengo de otra, sino quiero cumplir porque te amo y soy libre para hacerlo. Y por otro lado, este lenguaje del don personal es como decir, no es algo que te regalo, que yo poseo, sino es un don de mí mismo para ti en un lenguaje de fidelidad. Cuando uno no habla un lenguaje de fidelidad con el cuerpo, ese amor que tratas de expresar a tu pareja no tiene ese toque de el amor de Dios que es libre, total, fiel y fecundo. Siempre debe ser libre, siempre debe de ser total, siempre debe de ser fiel y siempre debe de ser fecundo. Obviamente en un adulterio no estamos hablando de libertad, se andan escondiendo siempre, ¿no? En el adulterio no estamos hablando de un amor que sea total, porque no puedo entregar inclusive mi capacidad de ser padre o madre. No estamos hablando de un amor que sea fiel, porque tengo una esposa o un esposo. Y finalmente esta infidelidad no nos está hablando de fecundidad, es en lo que menos están interesados, que es dar vida. Entonces ese lenguaje del cuerpo está hablando falsedad, no está hablando la verdad del amor. 5. Nos brincamos las primeras líneas y ya empezamos a ver a estos increíbles profetas que hablan de esta alianza y esta relación con Dios como esposos. Oseas ha llegado a ser de modo particular el profeta del adulterio de Israel, ya que lo censura, no solo con palabras, sino en cierto sentido también con actos de significado simbólico. Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución, porque el país no hace más que prostituirse alejándose del Señor. A Oseas Dios le pide que se case con Gomer, creo que así se llamaba la prostituta, pero en inglés por lo menos es Gomer, y que diga un mensaje al pueblo de Israel, no solo con palabras, sino con su misma vida, para que al verlo luego pueda decirles, esto dice el Señor, lo que yo estoy haciendo, casándome con ella, es lo que hace Dios contigo, y quiere que regreses de esa infidelidad y de esa prostitución y que vuelvas a su amor. Hay una canción, en inglés la pueden buscar en Spotify, no se las puedo poner aquí porque me vetan mi video de YouTube, pero si pudiera me pondría a cantar con la canción. Se llama Hosea's Wife, en inglés Oseas empieza con H, Hosea's Wife, y es de una cantante que se llama Brooke Fraser y realmente está muy hermosa. Tiene una letra que nos puso Bill Donaghy en uno de los cursos que nos dio y quiero leerles un poquitito, ¿no? Sobre todo la parte más importante dice, está en inglés, pero se los voy a decir en español, nosotros somos esa esposa de Oseas. Estamos desperdiciando nuestra vida, usando las personas como si fueran escaleras y nuestras palabras como si fueran cuchillos. Encontraríamos en nuestros corazones y en nuestras bocas que la palabra que salva está cercana y que tenemos que deshacernos de esa piel tan superficial para poder venir y vivir again. Otra vez. Bien, pues sí, las palabras de la canción no tienen desperdicio. Se los dejo de tarea para quien sepa inglés. Nos ayuda a entender que esa es la imagen que Dios quiso usar para que entendiésemos ese amor esponsal y de un amor de Dios que es también celoso como buen marido y también exigente como buen marido y que no quita para nada que sea un amor, como decíamos antes, con otras características y aquí las vamos a enumerar. Oseas pone de relieve todo el esplendor de la alianza, de ese desposorio en el que Yahvé se manifiesta como esposo cónyuge. Y vean, esposo sensible, afectuoso, dispuesto a perdonar y al mismo tiempo exigente y severo. Bien, vámonos al 6. Ezequiel estigmatiza la idolatría de modo parecido. Vamos a otro profeta, ya hablamos de Oseas, ahora vamos a hablar de Ezequiel, sirviéndose del símbolo del adulterio de Jerusalén y en otro pasaje de Jerusalén y de Samaria. Este pasaje de Ezequiel a mí me ayudó muchísimo en unos ejercicios espirituales que hice, especialmente después de una confesión, y dije, wow, o sea, realmente yo soy esa esposa, ¿no? Yo soy esa que Dios al pasar por el camino me vio, y en ese momento vio que era la edad del amor,
me escogió, me limpió, me vistió, me regaló con todos sus dones. Y lo vas leyendo y dices, soy yo. Y de repente dices, no, la que soy yo es la que sigue, porque después de esta primera narración dice, pero a pesar de todo aquello, tú fuiste infiel. Y a pesar de que yo te había dado todo y te había restaurado y te había dado la vida verdadera, fuiste a prostituirte con alguien más. Es decir, le diste la espalda a este Dios que es amor y cometiste pecado. Y no me amaste como deberías de haberme amado, ¿no? Entonces, lean todo el pasaje. Aquí solamente está una línea de este pasaje. Pasé junto a ti y te vi. Es que vean los ojos enamorados del Señor, ¿no? Imagínense que en esta cápsula, este momento en el que estás escuchando, el Señor te dice, pasé junto a ti, he pasado tantas veces junto a ti y te veo y te vuelvo a mirar, ¿no? Y te deseo. Tu edad era la edad del amor. Juré alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Eres mía. A pesar de todo, eres mío, eres mía. Pero, y aquí ya viene, no, realmente yo soy la que sí. Pero tú, prendada de tu belleza y aprovechando tu fama, te has prostituido concediendo tus favores a todo viandante. Al que apuesta ahí 30 monedas de plata por ti. Y has dejado el amor de tus amores. Y has dejado la fuente de la felicidad. Y has dejado a aquel que te hizo y aquel que te sostiene en la existencia. Pero hoy te llama a que vuelvas. Es un amor sagrado, un amor que es realmente de Dios, que es así porque quiere que lo anhelemos y nos deje la libertad para que luego digamos, nada me sacia, Señor, mira nada más que rota está mi vida, donde he andado buscando el agua que no me sacia. Y que volvamos a Él, ¿no? Y le digamos, Señor, aquí estoy. Bien, 7. En los textos proféticos, el cuerpo humano habla un lenguaje del que no es autor. El autor es el hombre en cuanto varón o hembra, en cuanto esposo o esposa. El hombre con su perenne vocación a la comunión de las personas. ¿Qué tal, eh? El hombre con una perenne vocación a la comunión. Desde siempre hechos el uno para el otro. Como que eso es realmente la razón de nuestro existir. El poder entender esta llamada que tenemos a vivir en comunión de amor. No solamente los esposos ni el matrimonio del que arrancamos esta reflexión, pero todo ser humano, por ser varón y mujer, tenemos un llamado a la comunión, un llamado a la entrega, un llamado a esa unión con el otro, a ser solidarios, a poder reconocer su presencia en cada persona. Y finalmente dice, el hombre, sin embargo, no es capaz, en cierto sentido, de expresar sin el cuerpo este singular lenguaje de su existencia personal y de su vocación. Porque eres tu cuerpo, ya lo habíamos dicho en otras catequesis, y por muy contradictoria que pueda parecer esta frase, así es. Eres tu cuerpo, y dice Juan Pablo II, y sin él no eres capaz de expresarte, ¿no? En cierto sentido, ni de expresar el lenguaje de tu existencia personal y de tu vocación. Cómo hablo a través de él. Todo el tiempo estoy hablando a través de mi cuerpo y se nos olvida, ¿no? En esta era donde el celular nos está robando esta perenne vocación a la comunión. No sé si ustedes ya vieron en Netflix el documental de The Social Dilemma. Y está fuerte, realmente es una llamada de atención y un entender que todo lo que Dios hizo es para que nos sirva a nosotros para poder amar y servirle mejor en esta vida, en esta tierra, en nuestra realidad. Pero tú eres el que usas el celular, no el celular es el que te usa a ti y te dicta lo que tienes que hacer y te esclaviza por horas. Es una aplicación muy práctica de esta catequesis, ¿no? Es decir, si yo estoy hecho para esa perenne vocación que es al amor y a la unión, y al darme y al entregarme, quiere decir que yo también, o sea, si un lenguaje contradictorio el creer esto, y entonces no vivir la teología del cuerpo porque en vez de estar pendiente de esta persona humana y reverente a esa presencia de Dios en ella, estoy viendo el celular. Dices, a ver, no, estoy frente a una persona que es esa imagen de Dios para mí. Por tanto, no estoy hecho para entrar en comunión con un celular. Estoy hecho para estar en comunión con una persona, y por eso tengo que luchar para que el celular no se coma todo mi tiempo, ¿verdad? Y logren su objetivo, que es más bien mercantil, en vez de buscar el bien profundo de cada uno de nosotros. Así que bueno, hay mucho que pues ponderar.
y sobre todo, pues pedirle al Señor que esta semana nos ayude a vivir esta llamada a la fidelidad en el amor. Ya en el número 8 hacia el final está diciendo cómo el lenguaje del cuerpo, cuando habla amor y cuando habla verdad, en realidad está hablando de fidelidad y de pureza. Y cuando habla mentiras el cuerpo, estamos hablando de adulterio, prostitución, pornografía. El cuerpo dice la verdad mediante la fidelidad y el amor conyugal. Y cuando comete adulterio, dice mentira, comete falsedad. Así que mi invitación de todo corazón es que tú y yo esta semana tratemos de vivir en esta perenne vocación a la comunión de las personas y que busquemos que nuestras relaciones, sean de amistad, sea de familia, sea de un noviazgo, de un matrimonio, estén siempre con este lenguaje del cuerpo releído en la verdad, que significa releído en esa fidelidad delicada, amorosa, en una alianza de amor donde Dios nos tiene plantados. Que Dios te bendiga. Bye bye.